¿Cómo va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, gracias por recibirnos. Pasaron tantas cosas en tan solo un par de días y siempre nos interesa mucho saber tu mirada. Te escuchábamos hoy, te escuchábamos hablando de la candidatura de Sergio Massa y de la necesidad de que haya... yo hoy a la mañana temprano decía, tiene que haber un reaseguro. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el reaseguro? Y vos decías, el programa de gobierno. Tiene que haber un compromiso con un programa de gobierno para que esto funcione. Sí, y además, en realidad lo vengo diciendo hace mucho y hay mucha gente que está convencida de que eso tiene que ser así. El Frente de Todos se propuso terminar con la pobreza, distribuir la riqueza, y está claro que en ese punto fracasó. El Frente de Todos garantizó otras cosas, pero no mejoró las condiciones de vida de nuestro pueblo, no logró recuperar los salarios de ese pozo en el que lo dejó el macrismo. No recuperamos nada de los 22 puntos que perdimos en el sector privado. Y tenemos por delante la posibilidad de recuperar la confianza de nuestro pueblo, pero no podemos no decir qué es lo que vamos a hacer, ni dejar de señalar aquellas cuestiones que no pudimos concretar, que las tenemos que concretar en esta oportunidad. Y en eso tiene que ver como tema principal la distribución de la riqueza y, por supuesto, vinculado a esto, el tema de FMI, porque es un condicionante enorme. Y eso es difícil, es complejo, ¿no? Porque decíamos con Alberto Fernández, existieron todas estas dificultades, ¿no? En lo que fue después gobernar. Se pasa la etapa electoral y después tenés que gobernar, y tenés que gobernar con todas esas diferencias que tenés en la alianza, dentro de todo, o conformes o por lo menos sentadas en una mesa de debate. ¿Qué garantiza que esta vez será así? No, yo creo que definir un programa es definir una hoja de ruta, para que después, cuando estemos gobernando, tengamos que dar cuenta ante nuestro pueblo, rendir cuenta de lo que se hace o de lo que no se hace en función de esa hoja de ruta. No la tuvimos cuando asumió Alberto Fernández. No. Eran todos expresiones de deseo, los más pobres primero, todos van a comer, bueno, un montón de cuestiones que, bueno, dejaron abierto la idea de que veníamos para beneficiar a los que más habían sufrido con el gobierno de los ricos para los ricos, que eran los más pobres, pero nada que definiera qué es lo que se iba a hacer. Creo que en este momento hay que tener una hoja de ruta clara, y después la garantía es el pueblo, es el movimiento sindical, son las organizaciones y la militancia política, los organismos de derechos humanos, los que se movilizan y exigen. Creo que eso también forma parte de nuestro movimiento. Es decir, Unión por la Patria es un espacio que no solamente reúne fuerzas políticas, reúne fuerzas sociales, sindicales, es el campo popular expresado en una unidad que hoy encabeza Sergio Massa con la fórmula presidencial, pero que eventualmente tiene también expresiones que no son estrictamente partidarias y que van a ser parte de la discusión y van a ser parte de la tensión que seguramente se va a generar en nuestro país cuando haya que avanzar con medidas concretas para garantizar que la situación de los que han sido los más perjudicados durante el macrismo y que no pudieron resolver la recuperación de su ingreso en estos 4 años lo puedan hacer. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Nicolás Márcico te saluda. Ahora, con esto que decías recién, Hugo, me gustaría hacer como un poco de foco en cuáles crees vos que son los 2-3 ejes del debate para la campaña que viene y de la búsqueda, ¿no?, de lo que tiene que de alguna manera proponer o dejar saldado antes de la próxima gestión, Unión por la Patria, digo, ¿no? Pensando, por supuesto, con la expectativa de una victoria en octubre o noviembre.
yo creo que un eje claramente pasa por la recuperación del ingreso y por la definición de una medida que tiene que ir acompañada de esto, que es el tema de establecer límites para el abuso de los formadores de precios, de ponerle un límite a los sectores concentrados de la economía que alientan la especulación financiera, las corridas cambiarias, las operaciones en las cuevas donde el dólar ilegal, la presión ascendente permanente va generando después las condiciones para que ellos se trasladen los precios, ponerle límite a las operaciones de los que especulan con el dólar, con operaciones que tienen que ver con dibujar exportaciones e importaciones y ganar con el saldo. Todo eso que lamentablemente durante el gobierno de Alberto Fernández no se pudo hacer y nos llevó a esta situación, a tener escuálidas reservas y estar vulnerable a los permanentes ataques financieros que después terminan en inflación, remarcación de precios, con un agravante que es los condicionamientos del FMI. Creo que ese es el tema central. Hugo, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Mi pregunta tiene que ver con cómo es que se le explica a la militancia de base, quizá de la CTA, que tiene un componente más combativo, más antiimperialista, más sindical, que el candidato va a ser Massa. ¿Cuáles serían las argumentaciones para ir a discutir incluso con compañeros de la propia central? No, lo que dijimos el día que, ahora hace poquito, cuando hicimos el acto, ese acto tan importante para expresar nuestra solidaridad con el pueblo jujeño y a la vez exigir el cese de la represión, es imprescindible la unidad del campo popular. Si el campo popular no está unido, no vamos a poder sostener una circunstancia histórica en la derecha a través de distintas expresiones que después terminan siendo todos lo mismo, porque la supuesta división entre halcones y palomas que se hacía con un poco de no sé, de inventiva de cierto periodismo que quería mostrar que Bullrich y Larreta son distintos. Bueno, cuando lo ves a Larreta urgiendo del vicepresidente a Morales y ves la represión salvaje de Morales en Jujuy a los pueblos originarios, a los docentes, a los estatales, a la gente que manifestaba, está claro que todos en ese punto van a coincidir. Si el campo popular no está unido, es imposible de tener esta avanzada, y creo que eso es lo que explica que tengamos un frente de unidad en el que, bueno, la propia Cristina Kirchner fue la primera en generar las condiciones para que esto fuera así. Su decisión anunciada una y otra vez de que iba a encabezar la fórmula, bueno, de alguna manera nos tiene que hacer pensar que hoy tenemos que reconstituir esa unidad del campo popular con un nuevo liderazgo para la presidencia de la Nación. Sí. Que el tema es que Massa no es un nuevo liderazgo, ¿no? Otra vez lo mismo, porque Massa hoy es el ministro de Economía, entonces hay muchos dilemas, y uno de los principales dilemas es por qué Massa va a ser otro a partir del 10 de diciembre si es presidente. Porque su programa va a ser otro. Si hoy es ministro de Economía y podría avanzar, por ejemplo, en suma fija, que se lo han pedido para los laburantes, en negociar con más firmeza con los formadores de precios, que por supuesto tienen una postura política, una posición política, un accionar político que vamos a ver también cómo se comportan ahora, ¿no? Si los precios siguen escalando de una forma desmadrada o si empiezan a estabilizarse, porque eso también va a ser un mensaje. A partir de las 10 nos enteramos. Digo, lo conocemos a Massa, sabemos bien quién es Massa. Puede ser un condicionante lo que decimos, bueno, a ver, hay un programa de gobierno, por lo menos una letra chica, un contrato, algo que se firme y que nos haga suponer que podría funcionar de otra manera. Digo, ¿quién va a discutir con las empresas de energía? Hace 4 años que estamos esperando la discusión de fondo para saber cuánto vale la energía de otro país. ¿Lo va a hacer Massa?
no sé, digo, surge, me lo pregunto, quedan muchas preguntas sobre la mesa, como sé que las tenemos todos, Hugo. Sí, claro. No, lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que estamos en una coyuntura absolutamente anómala, extraordinaria. Es decir, hoy estamos en el foco de una crisis, sí. Donde, por supuesto, las medidas de recomposición del salario están fuertemente condicionadas, pues si no podemos olvidar de eso. No es que Massa o cualquier otro que estuviera en la condición de Massa tendría las manos libres como para poder avanzar cuando vos, estás con una economía que salió de terapia intensiva pero está en terapia intermedia. Eso es así. Nosotros vamos a seguir peleando, por supuesto, por la suma fija, la reapertura de paritaria, porque no podemos renunciar, pero tampoco nos podemos, ubicar en una realidad que no nos permita ver los fuertes condicionamientos que hoy tenemos. Hoy estamos dependiendo del swap con China para tener reserva y que no nos lleve puesto. No tenemos reservas para pagarle al fondo hoy, ¿no? Estamos muy complicados. Estamos dependiendo de la discusión con el fondo, es decir, y esta realidad tiene que ver con todo el desaguisado que se hizo con Guzmán y compañía, cuando se dejaron salir los dólares que había en la Argentina, en el Banco Central, cuando después se fue a discutir un acuerdo con el FMI, que supuestamente después de ese acuerdo venía el remanso económico, el mercado se iba a tranquilizar. Bueno, no pasó nada de eso y estamos en un quilombo terrible que estamos tratando de resolver, y en ese sentido la propia Cristina Kirchner lo señaló. Bueno, Massa es el que agarró este hierro al rojo vivo y de alguna manera ha impedido que nos lleven puestos, ha impedido que vayamos a una devaluación brutal, que hubiese sido el final anticipado del gobierno, no tengo ninguna duda. Entonces, en ese contexto seguiremos peleando por la suma fija, seguiremos peleando ahora, en lo inmediato, en la reapertura de paritaria, pero también sabemos los condicionantes que tenemos. Creo que el gobierno tiene que definir hacia adelante, o mejor dicho, Unión por la Patria, cuando defina cuál es la propuesta que hace nuestro pueblo, ahí tiene que definir, mirando hacia adelante en otro escenario, donde hay otras variables que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales, con vaca muerta, con una cantidad de elementos que no van a ser los de un año, con una sequía brutal, con el FMI agazapado y con los grupos financieros en permanente hostigamiento y conspirando para que el gobierno pierda la elección. Vamos a intentar en ese otro escenario señalar un rumbo que signifique devolverle la esperanza a nuestro pueblo.